Hola, soy Isabel Cristina Mena Montealegre, abogada y candidata a máster en Derecho Penal y Justicia Transicional, con alguna experiencia de trabajo en tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy les vengo a hablar de un artículo escrito con base en unos resultados de investigación denominado Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su efectividad en el ámbito jurídico colombiano. En el marco de esta conferencia se van a abordar tres puntos primordiales. El primero es cuál es la naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un tribunal internacional. El segundo, cuál es la naturaleza de sus pronunciamientos y la obligatoriedad de los mismos para el Estado colombiano. Y el tercero es descubrir cómo se ha dado el cumplimiento de esas sentencias en Colombia o cuál sería el mecanismo adecuado para lograr el cumplimiento de las mismas. En ese orden de ideas, el primer punto sobre la naturaleza del tribunal tendría que decir que es un tribunal autónomo e independiente según lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento internacional por el cual fue creado, y según lo establece el mismo estatuto de la Corte Interamericana. El carácter de institución judicial de este tribunal está enmarcado sobre todo o se puede examinar desde los pronunciamientos que hace este tribunal. Algunos de esos pronunciamientos son resoluciones, ya sea de medidas provisionales, de supervisión de cumplimiento, o son sentencias, pero todos estos pronunciamientos se emiten con base en un procedimiento que se puede asimilar o que es completamente asimilable y tiene todas las características del procedimiento que se surte ante cualquier juez o un tribunal judicial nacional o internacional. Se observa que algunos países tienen prácticas inadecuadas respecto a la adopción de los pronunciamientos de la Corte Interamericana. De hecho, muchos de ellos son tratados como tribunales extranjeros y hay que hacer una diferencia enorme entre un tribunal internacional y un tribunal extranjero. El tribunal extranjero es el tribunal que pertenece a otro país, cuya competencia y jurisdicción es en otro país y que sus pronunciamientos no tendrían vigencia en el territorio colombiano a menos que se realizase un proceso diplomático y judicial de por medio, como es el exequatur y el exhorto, que consiste en traer una providencia judicial de un tribunal no competente en Colombia a Colombia para que surta sus efectos. Esto se da más que todo en el derecho privado, en los casos de divorcios en el extranjero, de matrimonios en el extranjero, de adopciones en el extranjero, etc. Sin embargo, los tribunales internacionales no tienen por qué ser sometidos a este procedimiento, porque son tribunales con competencia en Colombia. En el caso de la Corte Interamericana, en pronunciamientos de este mismo tribunal ha dicho que ya tiene competencia y jurisdicción sobre los países que han aceptado su competencia. Por ende, no tendría por qué estar sometido a ningún tipo de evaluación diplomática ni judicial posterior para el cumplimiento o la adopción del mismo, pues es un tribunal con competencia y jurisdicción en Colombia. El tribunal tiene dos funciones principales que, entre otras, enmarcan realmente su carácter judicial. Una de esas funciones es dar opiniones consultivas acerca de una temática jurídica que se manejan con casos hipotéticos que ayudan a la doctrina del derecho, son consultas elevadas por los mismos estados, miembros de la Organización de Estados Americanos o por organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana, donde le piden una opinión jurídica a la Corte acerca de determinada interpretación de una norma o la compatibilidad de una norma interna con la Convención Americana. Otro de las funciones, la segunda función de la Corte es realmente la función contenciosa. En esta función en donde la Corte examina casos y decide sobre los mismos, es donde la Corte declara violaciones de derechos humanos y la responsabilidad de determinado Estado por esa violación. Dentro de todo el procedimiento que se lleva en el marco de la función contenciosa hay tres partes. Una, el Estado; la segunda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la tercera son los representantes de las víctimas. Cada una de estas partes
tiene una actividad procesal a su cargo. Cada una de estas partes presenta escritos, presenta pruebas, hace alegaciones jurídicas, argumentos jurídicos, incluso consideraciones sobre situaciones de fondo, situaciones de hechos, situaciones jurídicas del caso determinado. Participan en las audiencias y presentan todo tipo de pruebas. Los pasos que se siguen ante este tribunal son inicialmente la demanda, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, la contestación de la demanda. En el medio del procedimiento se emiten autos por parte de la Corte, hay una audiencia donde se citan a testigos, se hacen valer peritajes, etc. O sea, todos los pasos que se siguen ante este tribunal son los pasos típicos de un proceso judicial. Es necesario aclarar que la actuación de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos son actuaciones subsidiarias, es una justicia subsidiaria, es decir, estos tribunales adquieren competencia única y exclusivamente cuando la jurisdicción interna del Estado, cuando el aparato interno estatal no ha podido subsanar la situación de violación de derechos humanos. Me explico. El Estado es el ente inicialmente llamado a garantizar y proteger los derechos humanos. Si ha ocurrido alguna violación de derechos humanos dentro de un Estado, es el primer sujeto que tiene la obligación de atender esa obligación, ya sea con investigación y sanción, con la debida indemnización a las víctimas, el tratamiento que tenga establecido el Estado en su legislación interna para solucionar este tipo de situaciones. Si ya el Estado, por incapacidad de sus instituciones o por falta de voluntad política, como ocurre en algunos casos, no atiende la situación de violación de derechos humanos y no la subsana, entonces ya habría permiso o se permitiría el acceso a la jurisdicción internacional, en este caso al sistema interamericano. ¿Cómo se demuestra que ya se ha hecho este paso previo en la jurisdicción estatal? Muy sencillo, con el agotamiento de los recursos internos del Estado, o sea, el agotamiento de todas las vías judiciales y administrativas que tiene establecida el Estado dentro de su legislación para subsanar este tipo de casos. Una vez se agoten estas vías y se demuestre que no se ha dado una respuesta adecuada del Estado o simplemente se demuestre la violación de un plazo razonable en el pronunciamiento de las instituciones estatales respecto al Estado, queda habilitada para instaurar la petición individual ante la Comisión. La competencia de estos tribunales, especialmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ser aceptada expresamente. O sea, no basta la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos como tal, sino que se debe de dar un instrumento aparte donde se haya una manifestación expresa por parte del Estado de aceptar la competencia de la Corte. Este acto es voluntario, o sea, este acto depende necesariamente de la voluntad política del Estado, de acuerdos diplomáticos y de la diplomacia en el orden internacional que se pueda establecer en aras de que los estados acepten la competencia contenciosa de la Corte. Sin embargo, una vez reconocida la competencia de la Corte por parte del Estado, toda la actuación de la Corte en términos de pronunciamientos judiciales respecto a ese Estado se convierte en obligatoria. Hay muchas personas o la creencia común es que el cumplimiento de las decisiones de un tribunal internacional depende en realidad de la voluntad política del gobierno de turno en el Estado, cuestión que no es cierta. Depende mucho de voluntad política el hecho de ratificar el tratado, de asistir a la elaboración del mismo, de reconocer la competencia del tribunal. Pero una vez agotados estos pasos, ya los pronunciamientos del tribunal y el tratado son cuestiones obligatorias, jurídicamente obligatorias. La aceptación de la competencia, como repito, es totalmente facultativa, pero los pronunciamientos son obligatorios. Establecido ese punto y teniendo en cuenta que las características de la Corte Interamericana son las características de un tribunal judicial, ya podemos establecer el rango de obligatoriedad de los pronunciamientos de las mismas, teniendo en cuenta que Colombia hace parte del sistema interamericano. Las opiniones consultivas, por el contrario,
tienen una coercibilidad menor comparados con las sentencias del tribunal. Una opinión consultiva es la que emite la Corte en ejercicio de esa función consultiva, donde da un concepto jurídico acerca de un problema hipotético planteado por algún Estado miembro. Eso simplemente hace parte de la función o la dogmática jurídica de los sistemas internacionales, aunque políticamente sería muy mal visto que un Estado pidiese un concepto a la Corte Interamericana y luego actuara en contravía de ese concepto. Sin embargo, no es estable construir un mecanismo o ejercitar alguna acción para volver obligatorio el cumplimiento de las opiniones consultivas. Estas harán parte de la interpretación del derecho, del corpus juris del derecho, pero no son totalmente coercibles. Los pronunciamientos de la Corte Interamericana se pueden clasificar dentro de esa competencia contenciosa en 3 rangos. Hay unas medidas provisionales. Estas resoluciones de medidas provisionales se expiden en casos de extrema gravedad y urgencia, es decir, son casos que todavía no han sido sometidos o apenas están siendo objeto del procedimiento ante la Corte Interamericana por violación de derechos humanos, pero que las presuntas víctimas o los beneficiarios corren un grave peligro en la tutela de sus derechos. ¿Cuál es la idea de las medidas provisionales? Primero, que el objeto del litigio no se pierda. Hay casos en los que se recurre al sistema por violaciones a la libertad, por persecución de algún tipo, pero que la presunta víctima sigue con vida. Y hay hostigamientos constantes, amenazas contra la vida de la víctima o de sus familiares. Entonces, lo que pretende la resolución de medidas provisionales es proteger a la víctima de tal manera que no se pierda el objeto del litigio, que cuando la Corte emita la sentencia, esta no se torne ineficaz porque ha aumentado el grado de violación. Y esto ha convertido a las resoluciones de medidas provisionales en una tutela judicial efectiva. El rango de derechos de los que se trata es tan importante, son derechos como la vida, la integridad física y moral de las personas, que en el momento de expedir la resolución de medidas provisionales y ordenar al Estado la protección de la vida e integridad de las personas, se convierte en una verdadera protección de estos derechos. A través de estas medidas provisionales, la Corte, además de lograr el derecho, la protección del derecho como tal, logra también que se mantenga el objeto del litigio. También tenemos las medidas de supervisión de cumplimiento de las sentencias. Esta es una etapa posterior a el estudio y resolución del caso como tal, pero es una etapa que la Corte se ha visto obligada a llevar a cabo con tal de que sus sentencias no queden como pronunciamientos ineficaces y lograr el cumplimiento de las sentencias como tal. Las sentencias de la Corte son emitidas en el marco de estudio de casos contenciosos, en el marco de estudios de demandas interpuestas anteriormente por la Comisión Interamericana. Ahora, con la reforma del estatuto, se ha dado la posibilidad de que las víctimas interpongan demandas como tal ante la Corte Interamericana. Entonces, surtido todo el procedimiento judicial que ya hemos explicado, finaliza ese procedimiento con una sentencia de la Corte Interamericana, donde se expresan los hechos que motivaron la condena, se expresan los argumentos jurídicos mediante los cuales se llega a la conclusión de que determinado derecho humano contemplado en la convención o en el tratado internacional que se haya violado en ese momento fue conculcado por el Estado, y termina ordenando medidas de reparaciones, una de tipo pecuniarias, otras de tipo no pecuniarias, todas ellas buscando restablecer el derecho o remediar de alguna manera el daño causado a la víctima con la actuación del Estado. ¿Por qué hablo de actuaciones del Estado? Porque este tribunal solamente tiene competencia para juzgar a los estados,
para declarar violaciones de derechos humanos por parte de los estados. O sea, en este tribunal no se van a juzgar personas ni delitos como tales, solamente se declara violaciones de derechos humanos de artículos contemplados en la Convención Americana o en cualquier instrumento del sistema interamericano que haya dado competencia a la Corte en contra de un estado. Se infiere entonces que las medidas provisionales en cuanto a sus efectos de la obligatoriedad del Estado son admisibles o son equiparables a las sentencias. Es decir, la obligatoriedad que se predica de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también la obligatoriedad que se predica de las resoluciones de medidas provisionales, a pesar de que no resuelvan el fondo del asunto. Las resoluciones de supervisión de cumplimiento han tenido mayor dificultad en cuanto al acogimiento de los estados, sobre todo porque esta facultad de supervisar el cumplimiento de las sentencias de la Corte ha sido criticada por los estados. Veremos más adelante cómo y bajo qué argumentos. Hay que aclarar que contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no procede ningún recurso ni de apelación ni de reposición. Son sentencias donde se cierra el sistema, no hay posibilidad de recurrir a otra instancia judicial porque no hay una instancia judicial que tenga una jerarquía superior a la Corte que permita modificar de alguna manera el fallo. Hay unos recursos posteriores que son recursos de aclaración de las sentencias, aclaración de algún punto del cumplimiento de las sentencias que haya quedado en la oscuridad para el Estado, que es el que debe cumplir, o para las víctimas, que son las beneficiarias. Se puede solicitar posteriormente a la Corte que aclare sobre el cumplimiento de una medida de reparación, cómo se debe de hacer, pero ello no involucrará de ninguna forma la modificación de fondo de la resolución o de la sentencia de la Corte. Ahora examinemos qué mecanismos o procesos se establecen internacionalmente para la ejecución de sentencias de tribunales internacionales, teniendo claro ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional con jurisdicción y competencia en Colombia y que sus fallos son obligatorios para el país. Y aquí nos encontramos de que en el ámbito internacional no se han establecido mecanismos especiales para la ejecución de los pronunciamientos de tribunales internacionales, y el sistema interamericano no fue ajeno a esta situación. En 1969, cuando se discutió y se aprobó la Convención Americana de Derechos Humanos, no se contempló como tal un procedimiento que se debiera seguir ni un órgano competente para la supervisión de la ejecución de los pronunciamientos de la Corte. Esto lo ha puesto de presente varios tratadistas en el tema, entre ellos Antonio Cansado Trindade, ex juez de la Corte Interamericana. Expresó que el sistema tiene una gran laguna que afecta la efectividad total del sistema, y esa gran laguna se refiere a la falta del procedimiento establecido para cumplir o hacer cumplir las sentencias de la Corte. Ello ha traído inconvenientes graves, como en el caso de Trinidad y Tobago. El caso lo traigo a colación, es Benjamin Constantin y otros. Este caso, respecto a Trinidad y Tobago, se interpuso la demanda ante la Corte Interamericana. El Estado excepcionó diciendo que la Corte no era competente porque él había retirado la competencia de la Corte. Sin embargo, la Corte, en el estudio de la sección preliminar que establece el Estado, dice que ella es competente porque en la época en que ocurrieron los hechos la competencia del tribunal estaba vigente, por ende ella ahorita podría examinar de fondo el caso. Estas personas o las presuntas víctimas de este caso estaban condenadas a pena de muerte en el Estado.
En razón del procedimiento, se solicita a la Corte las medidas provisionales para proteger la vida de las víctimas. La Corte emite unas medidas provisionales donde ordena al Estado abstenerse de ejecutar a las víctimas del caso, porque hasta tanto, no se termine de resolver el caso en el sistema interamericano y la Corte no emita sentencia. Sin embargo, Trinidad y Tobago ejecuta a 2 de los beneficiarios de las medidas provisionales. Los ejecuta de manera deliberada después de emitida la medida provisional por parte de la Corte. Ello demuestra que dentro del Estado las víctimas se pueden quedar sin el recurso judicial efectivo para obligar a las instituciones estatales al cumplimiento de los pronunciamientos. ¿Qué es lo único que nos encontramos en términos internacionales o en términos del sistema interamericano de la Convención Americana que hagan relación a la ejecución de las sentencias de la Corte? Es el artículo 65 de la Convención, que establece realmente que la Corte emitirá un informe anual a la Asamblea General de la OEA, donde dé cuenta del incumplimiento por parte del Estado, de algunos estados, de sus pronunciamientos, especialmente de sus fallos. Y está el artículo 68, que establece que las partes que ordenen indemnización compensatoria o indemnización pecuniaria a las víctimas serán ejecutadas en el Estado de acuerdo al procedimiento que tenga establecido el Estado para ejecutar las sentencias en su contra. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué examen podemos hacer de estos 2 artículos? Que el primero de ellos es realmente una sanción política, una sanción de tipo moral y política, que en sistemas internacionales debería de tener mucho peso, pero en este caso se ha tornado inefectiva. Y el segundo presenta varios problemas. Uno de ellos es que no es todos los estados hay un procedimiento determinado para ejecutar sentencias en contra del Estado. El caso colombiano, por ejemplo, tiene la jurisdicción contencioso administrativa, que es en la cual se emiten las sentencias de condena al Estado por falla en el servicio o por las diferentes modalidades de responsabilidad estatal que existen en Colombia. Sin embargo, la sentencia es emitida en esta jurisdicción y en esa misma jurisdicción es ejecutada. O sea, no hay un procedimiento posterior que determine que quien tenga en sus manos una sentencia de condena al Estado pueda acudir a determinada jurisdicción o pueda acudir a determinado proceso para lograr la ejecución de la misma. El problema con el artículo primero y la sanción diplomática que establece es que tampoco se establece, o este artículo también deja un gran vacío con relación al órgano internacional competente para conocer de ese incumplimiento o el procedimiento que se debe de dar para darle a conocer a este órgano el incumplimiento por parte del Estado. Una cosa que debe llamar la atención es que la Convención Americana fue hecha con base en la Convención Europea. La Convención Europea o el Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos es un sistema mucho más antiguo que el interamericano y fue el que se utilizó como esquema para la creación del sistema actual en América. Sin embargo, la Convención Europea establece sí un procedimiento y un órgano determinado para buscar el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo. Ese es el Comité de Ministros, que es el encargado de conocer de la falta de cumplimiento por parte del Estado de los pronunciamientos de la Corte Europea. Sin embargo, en el sistema interamericano queda esa gran laguna. No se establece ni el órgano competente ni el procedimiento. Incluso algunos teóricos se han atrevido a preguntarse si esa falta de estipulación de ese procedimiento fue deliberada o si simplemente fue un olvido de los estados en 1969. La Corte se ha visto obligada en varias ocasiones a defender el procedimiento que ella misma ha instaurado sobre supervisión de cumplimiento de esas sentencias. Resulta que en la Convención Americana no aparece en ninguna parte establecido
el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las sentencias de la Corte. La Corte lo fue desarrollando posteriormente y dijo que después de emitida una sentencia en un tiempo determinado, ella supervisaba, solicitaba informe a las partes, tanto al Estado como a la Comisión, como a las víctimas, sobre el cumplimiento que han tenido las medidas de reparación ordenadas en esa Corte. Y con el informe de estas partes ella iba declarando pendientes de cumplimiento, o cumplidos totalmente o cumplidos parcialmente, las diferentes medidas de reparación. Este es un procedimiento construido realmente por la Corte, no tiene un desarrollo legal en términos de la Convención ni de ningún instrumento internacional que hayan firmado los estados. Sin embargo, ello provocó que el Estado de Panamá, cuando se fuera a dar la supervisión de cumplimiento de uno de sus casos, dijese que la Corte no era competente, que esta supervisión de cumplimiento es una etapa post-adjudicatoria y que la Corte es un tribunal judicial que no tiene esa competencia, que esto es una etapa meramente política que corresponde realmente a la Organización de Estados Americanos y, como lo dice el artículo 68 de la Convención, corresponde a la Asamblea General. Sin embargo, la Corte responde la crítica del Estado de Panamá diciendo que para que ella pueda ejercer la facultad que le otorga el artículo 65 de la Convención de informar a la Asamblea General sobre el cumplimiento por parte del Estado de sus decisiones, es necesario que ella supervise el cumplimiento de las mismas, pues la Corte no podría dar un informe razonable sobre el cumplimiento de las medidas de reparación si no está constantemente revisando en qué medidas se han cumplido o no. Bajo ese argumento, la Corte expone que la voluntad de los estados en 1969 era que ella misma revisara el cumplimiento de sus pronunciamientos para poder posteriormente informar a la Asamblea General. Sin embargo, esto ha sido objeto de muchas críticas, sobre todo por ser un desarrollo posterior, por no encontrar ese fundamento convencional expreso de este procedimiento. El pronunciamiento de la resolución de medidas de supervisión de cumplimiento por parte de la Corte es un pronunciamiento que se da periódicamente respecto de un mismo caso. Es decir, la Corte no cierra el caso hasta tanto no estén cumplidas todas las medidas de reparación. Una vez que la Corte comprueba de que un Estado ha incumplido o se muestra reticente al cumplimiento de la sentencia, la Corte lo puede o lo debe incluir en el informe anual que esta institución rinde a la Organización de Estados Americanos. Es ahí donde se supone se debe dar la sanción política al Estado por el incumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal Judicial. Sin embargo, esta medida se ha tornado inefectiva y del examen de la investigación que se ha hecho, esta inefectividad de la medida se da en razón al procedimiento que surte internamente el informe de la Corte en la Organización de Estados Americanos, pues la Corte envía el informe del cual toma conocimiento el Consejo Permanente. El Consejo Permanente transmite el informe a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, quien es el órgano encargado de escuchar de manos del presidente de la Corte Interamericana la exposición del informe y emite una resolución. Esta resolución debe emitirse en total consenso. ¿Qué significa esto? Que todos los estados partes deben de estar de acuerdo con todos y cada uno de los puntos de la resolución que va a emitir la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, lo que habilita que a cualquier estado que se le tilde incumplido en el informe de la Corte o que la Corte solicite a la Organización de Estados Americanos se realice el debido exhorto al cumplimiento del pronunciamiento de la Corte, se oponga a que dicho punto salga en la resolución y por eso no se configura expresamente la solicitud de cumplimiento. Esta resolución que sale de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que es aprobada en consenso, es la que va
al Consejo Permanente y a su vez el Consejo Permanente remite a la Asamblea General. En últimas, la Asamblea General de la OEA termina examinando la resolución emitida por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, que no nos olvidemos debe ser aprobada en consenso, y que cualquier oposición de cualquier Estado ante la sanción política de otro Estado por el incumplimiento de una sentencia haría que este punto no apareciese en dicha resolución. Es por ello que no se ha logrado en la historia de la Corte Interamericana que la OEA exhorte realmente a algún Estado al cumplimiento de sus sentencias, a pesar de la rebeldía de la rebeldía presentada por algunos estados en el cumplimiento de sus sentencias, en la reticencia. El caso de Trinidad y Tobago ante la ejecución de estos dos beneficiarios de las medidas provisionales de la Corte y posteriormente de la sentencia es una muestra bastante significante de la carencia de este procedimiento o lo inadecuado de este procedimiento. El artículo 65, que establece que las sentencias se ejecutarán de acuerdo a lo que tenga establecido el Estado internamente para la ejecución de los pronunciamientos contra el Estado, ha presentado varios inconvenientes. Ya les mencionaba que en Colombia, por ejemplo, no hay un proceso determinado con el que, teniendo una sentencia en sus manos en contra del Estado, se pueda iniciar la jurisdicción y obligar a la institución estatal que cumpla. Además de eso, este procedimiento no ha dado ningún resultado favorable. Y no solo eso, sino que el artículo dice de que ese procedimiento será utilizado para el cumplimiento de las medidas pecuniarias de la resolución de la sentencia, lo que deja por fuera todas las medidas de reparación no pecuniarias, el pedido de perdón, por ejemplo, la orden de realizar monumentos, de realizar instituciones de educación, la orden de otorgar tratamientos médicos, de prestar algún tipo de asistencia que no lleve consigo erogación de dinero o que no sea propiamente una indemnización en tipos pecuniarios, se queda por fuera totalmente de este artículo. En vista de todos los problemas que la Corte ha tenido en la obligatoriedad del cumplimiento de sus sentencias, en el año 2007, en noviembre de 2007, en ese periodo de sesiones, la Corte decidió organizar unas audiencias de supervisión de cumplimiento privadas. ¿Con qué objetivo? Ejercer un poco de presión al Estado y estar un poco más cerca de las víctimas y de la comisión para establecer cómo se han dado el cumplimiento de esas sentencias. Este procedimiento hasta ahora les ha dado resultados, que es un procedimiento más político que jurídico realmente. De ella solo sale una resolución de supervisión de cumplimiento. La Corte ha logrado que los estados se complementan un poco más. De hecho, logró que se cerrara el primer caso contra Nicaragua con estas medidas de audiencias de supervisión de cumplimiento. Respecto al Estado colombiano, la Corte Interamericana ha fallado 11 casos contenciosos y tiene 13 medidas de medidas provisionales otorgadas. Esas medidas provisionales son para casos de extrema gravedad y urgencia. En esas actualmente se encuentran incluidas comunidades étnicas como Curvarado y Huiguamiandó, otras comunidades indígenas. Hay medidas de personas naturales que se encuentran simplemente en un estado de persecución. Sin embargo, de los casos contenciosos hasta ahora son 11, el primero emitido en 1997 y el último en el 2010. El primero fue el caso Caballero Delgado y Santana, se llama así, contra Colombia, y es un caso por desaparición forzada.
El segundo es el caso de Las Palmeras, que son ejecuciones extrajudiciales. Lamentablemente hay que decirlo que uno de los países que más sentencias tiene por masacres en el sistema interamericano es Colombia. Masacres cometidas todas por grupos paramilitares, y en algunos de esos casos la Corte ha dicho expresamente que se ha comprobado la participación y aquiescencia de las autoridades o agentes estatales en los hechos de masacres. El tercer caso fue 19 comerciantes, que es también hay una masacre por medio de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura. El otro caso es Gutiérrez Soler. Este caso es sobre detención arbitraria y tortura. Es un caso que ocurre en la ciudad de Bogotá, donde detienen al señor Wilson Gutiérrez Soler sin ninguna orden de captura. Es detenido y es torturado. La tortura deja huellas psicológicas y físicas que la Corte puede comprobar posteriormente. Dentro de la tortura se dan violaciones, se da quema de órganos genitales y otros. El señor Wilson Gutiérrez sigue vivo, él se asila, luego regresa a Colombia con su hermano, porque su hermano también comienza a ser víctima de persecución en razón a la defensa que ejerce del señor Wilson, para que finalmente la Corte en una audiencia y después de un allanamiento del Estado colombiano a la responsabilidad internacional termine diciendo que el Estado colombiano violó los derechos de Wilson Gutiérrez Soler y estableciendo una serie de reparaciones. Lo mismo ocurre con la masacre de Mapiripán, la masacre de Pueblo Bello, la masacre de Ituango y la masacre de La Rochela. Mapiripán fue decidida en el año 2005, Pueblo Bello fue decisión del año 2006, lo mismo que Ituango, y La Rochela fue una decisión del año 2007. Todas estas masacres son por actuaciones de grupos paramilitares. Se condena al Estado en algunas veces en violación de algunos artículos por colaboración directa con estos grupos, y en violación de otros artículos por la omisión ante la garantía de derechos humanos. Un caso muy conocido de la Corte fue el caso de Escué Zapata, que era un cabildo indígena de Jambaló, Cauca, donde se dio una detención arbitraria y ejecución extrajudicial de este cabildo. Ellos representan un poco la violencia dentro del conflicto armado contra los grupos étnicos concretamente. El penúltimo caso, que fue fallado en el 2008, fue el caso Valle Jaramillo, que era un defensor de derechos humanos por ejecución extrajudicial. Y el último pronunciamiento que ha tenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de casos contenciosos con relación a Colombia es el caso Manuel Cepeda, que se falló en el 2010. Es necesario establecer que el cumplimiento de las decisiones de los tribunales internacionales se debe dar en virtud de un principio de derecho internacional de pacta sunt servanda. ¿Qué significa esto? Que los tratados y convenios internacionales deben ser cumplidos de buena fe por parte de los estados partes en la convención. Es decir, existiendo una Convención Americana de Derechos Humanos que crea un tribunal para la protección de sus derechos, en virtud de que los convenios se deben cumplir de buena fe, el Estado está obligado a cumplir los pronunciamientos de este tribunal. Esto es una argumentación adicional a toda la exposición que se viene dando de por qué las sentencias de la Corte son obligatorias para Colombia y por qué no solo el presidente, sino todo el Estado colombiano, todas sus instituciones, el Congreso de la República, la rama judicial, el servidor público común y corriente, están obligados a observar y cumplir los pronunciamientos del Tribunal Internacional. El Estado debe de organizar su sistema jurídico, todas sus normas jurídicas, de acuerdo o en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos. No nos olvidemos que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad que ha desarrollado muy bien y minuciosamente la Corte Constitucional colombiana, donde en virtud del artículo 93 de la Constitución Política
se dice que hacen parte de la Constitución todos los convenios de derechos humanos ratificados por Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que las convenciones internacionales sobre derechos humanos hacen parte de la Constitución, que es norma de normas, es decir, se encuentran en la cúspide del ordenamiento jurídico. Es decir, que todas las leyes que se expidan en términos de desarrollo de las facultades del Estado tienen que estar de acuerdo a las convenciones internacionales. Colombia ha expedido una ley para el cumplimiento de las sentencias, o no más vale, para el cumplimiento de los pronunciamientos de instituciones internacionales, porque curiosamente no incluye en esa ley a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí incluye a la Comisión, incluye a la OIT, pero no a la Corte. Esa ley es la ley 288. Sin embargo, en el examen de esa ley nos damos cuenta de varios errores. Esa ley dice que se debe traer el pronunciamiento internacional y someterlo a una conciliación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades. Sin embargo, tenemos claro que jurídicamente los derechos ya reconocidos no son conciliables, no se detienen por qué someter a una conciliación una sentencia de la Corte, y mucho menos someter a la víctima a un procedimiento adicional en virtud de lograr el cumplimiento de la sentencia. Lo que hice posteriormente a la investigación fue buscar qué mecanismo interno se adecuaba o se mostraba efectivo para lograr el cumplimiento del pronunciamiento del Tribunal Internacional. Y bajo ese examen nos dimos cuenta que el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental, primero porque se encuentra en tratados internacionales y hace parte del bloque de constitucionalidad, y no solo por eso, sino porque la Constitución política lo contempla. Además de eso, está estrechamente relacionado con el derecho del debido proceso. El derecho de acceso a la justicia no solo abarca el hecho de que una persona pueda acceder a un juez, que el juez sea imparcial y que el juez se pronuncie sobre su situación particular, sino que también abarca el hecho de que ese pronunciamiento del juez se cumpla. Se tornaría completamente inefectivo la posibilidad de acceder a una jurisdicción si no hay la posibilidad del cumplimiento de su fallo. En razón de esto, se considera que el no cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos está violando el derecho de acceso a la justicia de la persona. Por ende, la acción de tutela serviría como mecanismo para lograr el cumplimiento, sobre todo de las medidas de reparación no pecuniarias, o sea, de las medidas como perdón público, de las medidas de satisfacción, de las medidas de no repetición, sobre todo para garantizar el derecho de acceso a la justicia de la persona. Se sugirió durante la investigación que se examinara la posibilidad que la acción de cumplimiento fuera ejercida para el cumplimiento de una sentencia de la Corte. Sin embargo, se encuentran varios problemas porque legalmente la acción de cumplimiento, según estipulación expresa de la ley, no se puede utilizar para buscar el cumplimiento de cuestiones que signifiquen una erogación económica del Estado. Cualquier medida de reparación, sea pecuniaria o sea no pecuniaria, implica una erogación presupuestal. La hechura de un monumento público o la organización de un pedido de perdón pública implica al Estado de alguna forma un gasto en términos económicos, lo que hace completamente inadecuada la acción de cumplimiento para lograr la ejecución de una sentencia de la Corte. El balance de la investigación nos dio que respecto al Estado colombiano no se ha logrado cerrar ningún caso con cumplimiento total, a pesar que la primera sentencia fue emitida en 1997. Esto lo miramos con algo de preocupación. Sin embargo, nos consuela un poco el hecho de que el Estado colombiano ha cumplido todas las medidas de reparación de tipo pecuniario,
presenta muchos inconvenientes en el cumplimiento de las medidas de reparación no pecuniarias, especialmente en la medida de reparación de investigación y sanción de los hechos. En este caso se ordena reabrir investigaciones, lo que ha perjudicado un poco el cumplimiento de las sentencias de la Corte. Muchísimas gracias y espero podernos ver de nuevo abordando otros temas de tipo jurídico.